Gracias, hermano Eduardo. Y bueno, chicos, nuevamente buenas noches al hermano Rafael, a la hermana Jessica Ferrer, que habían ingresado justo terminando el momento de oración que tenía nuestro hermano Eduardo. Dios les bendiga, bienvenidos. Y bueno, chicos, eh, como saben la mayoría, de pronto para aquellos que han ingresado eh, por primera vez en este mes a un servicio juvenil de los sábados, quiero que alguien, iba a decirlo, pero más bien quiero que alguien, por ejemplo, a nuestra hermana Alejandra, no sé si nuestro hermano José había estado en los dos sábados anteriores, a nuestra hermana Luisa Fonseca también. Alguien que nos comente cuál es el tema, primero que todo. ¿Cuál es el tema que estamos trabajando en este mes de abril y también vamos a trabajar el mes de mayo? ¿Quién puede decirnos? Métodos del estudio bíblico, si mal no estoy. Ok. Métodos de estudio bíblico. Pregunta, ¿voluntariamente o dedocráticamente? Aquí en la pantalla estoy viendo a todos, aquí tengo la lista. Y pregunta, vamos a preguntar a Jessica. Creo que la vez pasada te pregunté, bueno, no importa, repites. Si la vez pasada me preguntaste. Bueno, no importa, repites. Ah, Estás premiada. Eh, ¿cuáles sí, son las, ¿cuáles son las técnicas de estudio bíblico que hemos estado viendo en estos dos últimos sábados? te las digo todas por orden. Como te la sepas, si te la sabes en orden, perfecto. Ya, espérame un momento. Me perdió la voz. Ah, pero es de memoria. No, si tienes los apuntes, puedes decirlo. Interpretación. No encuentro la voz. Interpretación. Eh, En el orden, en el orden, interpretación. en el Ay, no, se orden. me olvidaron. Ah, no. Hay que ser buenos estudiantes, hay que ser buenos estudiantes. A ver, ¿quién se la sabe en orden? ¿Nairita o Eliana? ¿Cuál de las dos? Ah, ya, ya, ya. Primero, Observación, ok. comparación, interpretar y aplicar. Ok, muy bien. Liana, ya que estabas ahí con el micrófono, eh, una pregunta. ¿Será correcto que yo haga una interpretación sin haber hecho una observación primero de la palabra del texto que estoy estudiando? No, porque primero se debe pues, hacer una observación del, del versículo o de lo que estemos estudiando en la Biblia. No se escucha casi, se Eh, escucha muy bajito. Ahora sí se escucha bien. Ahora sí se escucha bien. Bueno, respecto a la pregunta, yo digo que no, porque primero se debe hacer una observación, ya sea del versículo o del pasaje bíblico que estamos viendo. O sea, un contexto histórico, quién lo dijo, qué dijo, a quién va dirigido y esos detalles. Después Muy bien. también, pues se debe hacer una comparación para mirar como que las diferencias o quizás las similitudes que hay y después sí se pasa a la interpretación. Y por último, la aplicación que viene siendo la enseñanza, ¿sí o no? Sí. Bueno, de pronto para el caso de los que no habían estado en los sábados anteriores, estas reuniones han sido grabadas.
y las pueden encontrar en el grupo que tenemos en Facebook de la Sociedad Juvenil y también en YouTube. Para los que quieran de pronto verlas, eh, me pueden escribir a mí o a alguno de la junta directiva y les pasamos el link. O también, si esperan, al final de la reunión, aquí por el chat, estaré poniendo el link de YouTube de los dos videos anteriores. Si es necesario que lo vean, porque el tema que hemos estado tratando va consecuentemente. Listo. Bueno, entonces voy acá a cerrar la cámara y voy a compartirles pantalla. Me avisan por favor cuando ya se esté viendo la pantalla. Sí, ya se ve ya. Ya. Ok, listo. Bueno, entonces, esta tercera parte del estudio que estamos haciendo, que son métodos de estudio bíblico, parte 3. En esta ocasión, ya, bueno, ya habíamos hablado de las 4 técnicas y ahora vamos a hablar de los contextos. Y por eso lo he titulado Los contextos del texto. Listo. Pero antes de iniciar, vamos a leer aquí este versículo, lo que nos dice la palabra. Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros, aquí nos dice la palabra, el principio de la sabiduría, lo primero, lo esencial o de donde parte la sabiduría es en el temor de Jehová. Muchas veces se nos puede pasar por la mente, oye, quiero aprender técnicas, metodologías para estudiar y aprender la palabra porque me gusta aprender, me gusta mucho enseñar, explicar la palabra. Pero sabemos que también la palabra en la carta de Santiago, capítulo 1, nos enseña que nosotros tenemos que ser, aparte de oidores, ¿qué tenemos que ser? Alguien que me responda. Aparte de oidores de la palabra, tenemos que ser Hacedores. hacedores de la palabra. Y lo más importante ante los ojos de Dios es que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, que nosotros caminemos como hijos de Dios. Que en esta vida toda persona que nos vea, que nos identifique, vea en nosotros el reflejo de Cristo. Y eso, ¿cómo lo reflejamos nosotros? En nuestra obediencia a Dios. Porque es ahí en medio del caminar, o sea, cuando uno pone en práctica la palabra de Dios, es cuando uno está perfeccionándose en la palabra de Dios. Si queremos ser más sabios en la palabra para poder explicarla mejor, si nos gusta hacerlo, si nos gusta predicar para poder hacerlo mejor, para poder entender, como dice la palabra, todas esas cosas grandes y ocultas, tenemos que ser obedientes de la palabra, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. No es que yo haga no sé cuántos cursos, que me gradúe de no sé cuántos niveles de teología, que me lea la Biblia 2, 3, 4, 5 veces en mi vida, al derecho y al revés. Es poniendo en práctica la palabra de Dios. Y cuando la ponemos en práctica es cuando nosotros tememos a Dios. El temor de Jehová nos hace obedecer. Y el obedecer la palabra es un acto de sabiduría. Nosotros somos sabios cuando decidimos, primero que todo, escuchar la voz de Dios. Y segundo, obedecer la voz de Dios. Ahí nosotros somos sabios. Y la fuente de toda sabiduría es Dios. Por eso el Señor también en Primera de Corintios capítulo 1, si pueden leerlo, desde el versículo 18 al 30, ¿qué decía?
que de lo vil, de lo necio tomó Dios para humillar la sabiduría de los hombres. El Señor no tomó, el Señor Jesucristo, por ejemplo, no tomó de los discípulos, no tomó a los más estudiados, no tomó a los más preparados en las escrituras, en las leyes, no. ¿Tomó a qué? A pescadores, a publicanos, a personas pecadoras, a personas como tú y como yo, incluso tal vez menos preparadas que tú y que yo. Pero eso era suficiente. ¿Por qué? Porque la fuente de sabiduría era Dios. Cuando ellos conocieron al Señor, anduvieron con el Señor y cuando fueron llenos de la presencia de Dios, entonces ellos lo tuvieron todo, entendían todo, porque el Espíritu Santo les revela a Cristo y también, como dice en Juan, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos da a conocer todas las cosas. El Espíritu Santo, Él es quien ilumina nuestra mente. Entonces, si queremos ser sabios, sí, está bien que nosotros aprendamos métodos, aprendamos técnicas para estudiar mejor la palabra, pero seamos hacedores de la palabra. Amén. Entonces vamos a orar un momentico antes de seguir. Como habíamos hablado en sábados anteriores, lo primero que debemos hacer antes de estudiar la palabra es orar y pedir la guía de Dios, pedir la guía del Espíritu Santo, porque Él es quien nos da la sabiduría que abra nuestro entendimiento para poder entender todo. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, nuevamente te damos gracias, bendito Rey, gracias por tu presencia, bendito Dios, gracias, Señor, porque nos estás permitiendo estar aquí reunidos, Señor. Gracias por todos los que están presentes, Señor, Padre Santo, y te pido también que estás bendiciendo a aquellos que no pueden estar presentes en esta reunión, Señor. Padre Santo, que seas tú bendiciéndoles, Señor, que tu presencia esté con ellos, Señor, y tratando con ellos en donde estén, bendito Dios. Padre Celestial, te pido, Dios, ahora en estos momentos, Señor, que seas tú tomando, Padre, este tiempo, que seas, Padre Celestial, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para aprender algo nuevo de ti, Señor, para aprender algo nuevo, Señor, de tu palabra, bendito Rey. Padre Santo, que tu palabra, Señor, siempre esté viviendo, Señor, en nosotros, que siempre esté ardiendo ese fuego en nuestro corazón, Señor, el de tu Espíritu Santo, bendito Rey. Padre Celestial, Señor, que en este proceso que hemos estado llevando, Señor, nos ayude, Señor, a cada vez, Señor, aprender más de tu palabra, a buscar más, Señor, escudriñar más tu palabra, Señor, porque en ella, Señor, encontramos, Señor, vida, Padre Celestial. Esta, Señor, tu palabra es la que nos alimenta, bendito Rey. Padre Santo, porque no solo de pan viviremos, Señor, no solamente de comida física vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Es con tu palabra, bendito Dios, Señor, que nosotros somos edificados, que nosotros somos alimentados, bendito Rey, que nosotros somos santificados, bendito Dios. Es en tu palabra y tu presencia en nosotros, Señor, quien nos hace conocerte cada vez más, Señor. Padre Santo, te encomendamos todo a ti, bendito Rey, en esta hora de la noche, Señor, y que sea una noche de bendición y de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poco. Y alguien que me pueda responder esta pregunta es, ¿qué es contexto? ¿Qué entiende usted por contexto? Ya sea que me dé una definición o de pronto un ejemplo. Acá estoy viendo la lista de los que están conectados. Voy a preguntar, hermana Tania. Hermana Tania, para usted, ¿cómo responde esa pregunta? ¿Qué es contexto? Bueno, es todo aquello, sería todo aquello que rodea una situación, un acontecimiento, un hecho, aquello que, sí, aquello significativo que está alrededor de eso, ya sea material,
ideológico, algo externo también. Ok. Todo aquello que rodea. Me llamó mucho la atención esa parte, esa definición de Tania. ¿Qué otro hermano puede dar una definición, un concepto? Parece que la hermana Pues Jessica yo, tenía al hermano José. pues para mí eso es un grupo de palabras que siguen alguna oración y dan algún significado correcto. Un grupo de palabras que dan una oración y dan un significado correcto, ¿sí o no? Sí. Ok. La hermana Bueno, yo Jessica. creo que el contexto es el que nos sirve para saber qué está pasando en una situación, como dice mi hermano. Y llevándolo un poco más acá a la palabra, tenemos que tener un buen contexto al momento de leer, ya que muchas veces se puede como no entender lo que se está leyendo o no se puede tener una buena interpretación sin un buen contexto. Entonces sería como que más o menos lo que yo entiendo de esta palabra. Una vez, sobre lo que dice Jessica, una vez leí de que un texto sin contexto no es un buen texto, Por ahí algo va así. la cosa. Por ahí va la Por ahí va cosa. la cosa. Casi. Casi, Más de casi, uno me casi. entendió, que fue lo importante. Sí, de por sí vamos a tratar eso. Listo, bueno, entonces vamos a ver. La palabra contexto deriva del latín contextus y significa todo lo que rodea, muy similar, muy acertado a la definición que daba en un principio Tania. Física o simbólicamente a un acontecimiento. A partir del contexto se puede interpretar o entender un hecho. Otra definición también puede ser conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente pues la situación. Entonces, el contexto viene siendo toda aquella, ya sea información, hechos, acontecimientos, circunstancias, todo eso que rodea, ¿sí o no? O en lo cual está ubicado un hecho. Bíblicamente, estamos nosotros leyendo un texto bíblico. Y vamos a tomar este ejemplo como el dibujo, la imagen que estamos viendo aquí de varias piezas de un rompecabezas. Usted ve de pronto dos, tres, cuatro piezas de un rompecabezas de 100 piezas, por ejemplo, y pregunta, ¿usted acaso puede distinguir la imagen nada más con esas cuatro piezas? Muy difícil, ¿sí o no? Difícilmente usted puede identificar cuál es la imagen que está ahí en ese rompecabezas, cuál es la imagen que se puede armar de ese rompecabezas. Entonces uno dice, oye, ¿esas fichas de qué serán? Uno de pronto puede entender poco. ¿Por qué? Porque uno no cuenta con de pronto la suficiente información. Pero cuando nosotros ubicamos esas fichas en un contexto que viene siendo ya como tal las piezas armadas, entonces ya uno entiende en qué parte es que están ubicadas esas fichas ahí. Y ya uno puede entender el contexto como tal. Entonces, bíblicamente, muchas veces podemos estar estudiando un texto bíblico, pero como habíamos hablado en los sábados anteriores, muchas veces en nosotros quedan preguntas. Recuerdo yo en la primera sesión que tuvimos nosotros de métodos de estudio bíblico, habíamos hecho el ejercicio en los evangelios, en el texto bíblico, donde se habla de la elección de los 12 discípulos. Y habían unos que preguntaban, creo que fue Luz, la hermana Luz preguntaba, oye, ¿qué es un celote? Decía Simón el celote, oye, ¿qué es celote? Otras personas pueden preguntar, Mateo el publicano, oye, ¿qué es publicano? Y así sucesivamente. Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que procurar
tomar el texto y ubicarlo en ese contexto. Entonces, ese contexto es el que nosotros tenemos que investigar, tenemos que buscar, tenemos que leer en materiales que que complementen un poco la palabra, material extrabíblico, como lo hemos repetido varias veces. Usted puede buscar diccionarios bíblicos, libros que hablen sobre historia bíblica, o también contenidos en internet que le puedan ayudar a suministrar más información. Listo. La importancia de ubicar el texto bíblico en contexto. ¿Para qué? Para mayor comprensión del texto. Se necesita siempre que nosotros miremos el contexto del que estoy hablando. Para tener una correcta interpretación necesitamos ubicar el texto en el contexto. Para poder extraer el verdadero mensaje de la palabra. Esto es muy importante. Para aclaración de dudas o puntos no claros. Estas partes las hemos mencionado en los sábados anteriores. Cuando uno está leyendo, uno viene y subraya pues las palabras que me llaman la atención, las palabras desconocidas, y cuando uno saca preguntas, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Quién lo dijo? Etcétera. Cuando uno empieza a sacar preguntas del texto es para aclarar dudas o puntos no claros. Y aquí está la frase que decía nuestro hermano José. Un texto tomado fuera de contexto puede ser un peligroso pretexto. Muchas veces puede pasar que una persona de pronto quiere dar una enseñanza a un grupo de personas o una enseñanza en iglesia y la persona no se ha sentado todavía a leer, a leer la Biblia y a esperar que el Señor le confirme en qué palabra quiere leer, en qué palabra quiere enseñar, sino que esta persona dice, hombre, la persona decide, yo quiero hablar del amor, pero la persona en vez de buscar qué es lo que dice la Biblia del amor, esta persona en vez de hacer eso, entonces empieza a escribir lo que ella cree que es el amor. Y empieza ahí a escribir lo que es el amor, que el amor es esto, esto, esto. Y entonces para sustentarlo, entre comillas, bíblicamente, entonces busca un versículo, cualquiera, y ya lo mete ahí dentro del sermón que está preparando y ya. Y muchas veces ignoramos el contexto de pronto del versículo que tomó. Entonces, cuando yo estoy tomando el texto y en vez de explicarlo según el contexto en el que está, lo explico, no sé, según el contexto que yo quiera darle sin investigar, sin mirar bien, yo estoy tomando el texto como un pretexto para decir lo que yo quiero decir y no para decir lo que la palabra quiere decir. Por eso esta parte es muy importante, para extraer el verdadero mensaje de la palabra. ¿Listo? Bueno, entonces hay varios contextos. Los diferentes contextos que hay. Primero, y esto si usted quiere apuntarlo, apúntelo. ¿Qué es lo que yo debo consultar para yo tener en cuenta el contexto del texto bíblico que estoy leyendo? ¿Qué debo consultar? Primero, el contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico? Por ejemplo, la dirección política que hay o sea, el contexto, la dirección política que hay en la historia o en el fragmento bíblico que estoy leyendo. Por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta. La dirección política, miren bien lo que nos menciona aquí. Por ejemplo, los imperios que estaban dominando en ese entonces, en ese entonces, las monarquías, si las sabían, o los patriarcas, si lo sabían, y así sucesivamente. Yo hago una pregunta. En los tiempos de Jesús, ¿cuál era la dirección política que había?
Escucho silencio. Irónica la frase, escucho silencio. A ver, alguien que No responda. alcancé a escuchar la pregunta, se entrecortó. Ok, repito la pregunta. En los tiempos de Jesús, ¿cuál era la dirección política que había? O sea, si había algún imperio, alguna monarquía. Bueno, si la había, ¿cuál era? Les El voy a dar una imperio, pista, era un imperio. pienso que la pregunta es bastante amplia, puesto que en el tiempo de Jesús, aun cuando había un tetrarcado, porque el imperio romano, después de las diversas revoluciones que existieron en esa época, tomó lo que hoy es Israel, que en ese momento era Judea, lo separó en, creo que en 4 tetrarcados, si no me equivoco. Estaba Samaria, estaba Iturea, Perea, Decápolis y estaba Judea y hay otra, pero no me acuerdo ahora mismo, o Galilea. Galilea, Galilea exactamente. Y hay varias formas de gobierno porque está el imperio por un lado, pero están los tetrarcados con la monarquía usurpadora de Herodes el Grande, Exacto. un idumeo que, porque él no era judío, él era descendiente directo de los idumeos, que eran descendientes directos de Esaú, el hermano que nació junto con Jacob, curiosamente. Y por otro lado, también existía cierto tipo de influencia política por parte de los saduceos y hasta de los mismos fariseos. Entonces, aunque si políticamente estamos hablando, la dirección general estaba por parte del Imperio Romano. Muy bien, muy excelente aporte. Eso que acaba de hacer el hermano Rafael es ponernos en contexto. El hermano Rafael nos puso en un contexto, en este caso un contexto histórico, también un poquito de un contexto religioso al momento de mencionar también la influencia de los fariseos y de los saduceos, bueno, también el contexto religioso también que había en ese entonces. Pero eso que nos explicó el hermano es el contexto histórico, en este caso de los tiempos de Jesús en Israel, que en ese entonces pues el imperio romano lo llamó Palestina. Todo eso que él mencionó también de los reyes que habían ahí, los Herodes el Grande, los Herodes también, todo eso hace parte de ese contexto histórico. Y estas cosas en la Biblia textualmente uno no las puede encontrar. La Biblia hace mención de eso, menciona el nombre tal vez de algunos líderes. La Biblia nos deja ahí esa puerta abierta, ¿sí o no? Pero son cosas que uno debe complementar con material extrabíblico. Entonces, aquí con el hermano, por ejemplo, con el hermano Rafael, fue un gran ejemplo, lo que nos dio el de un contexto. También en el contexto histórico uno tiene en cuenta lo que es la organización social, o sea, el estilo de vida. Sabemos que por cuestiones culturales hay costumbres diferentes entre ciertos pueblos, entre ciertas naciones. Incluso actualmente todavía se encuentra, aunque el mundo está muy globalizado, muy civilizado, encontramos muchas diferencias culturales entre países. Sabemos mucho las diferencias culturales que hay, por ejemplo, en la gente, entre los orientales, por ejemplo, con nosotros los occidentales. Hay muchas diferencias y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, un ejemplo pequeñito que nosotros habíamos visto en el sábado pasado era esa costumbre que tenían los judíos de recibir a los amigos como a la mesa en la comida. Persona que se sentara a la mesa a comer con otra persona, si Pedrito se sentó con Juanito a comer a la mesa, eso era una señal de que había un vínculo fuerte o una amistad fuerte entre ellos. Por eso fue
que los escribas y fariseos criticaron al Señor Jesucristo y a sus discípulos cuando se sentaron a la mesa a comer del banquete con los publicanos y los pecadores, cuando Mateo hizo el banquete. ¿Qué estaban diciendo? Que entonces el Señor Jesucristo estaba teniendo lazos de amistad con pecadores y todo eso. ¿Por qué? Porque culturalmente eso para ellos significaba, el sentarse a la mesa significaba un vínculo fuerte de amistad, de relación personal. Entonces, tener en cuenta todas estas partes, también la situación socioeconómica, todo eso hace parte de este contexto histórico. Esta imagen que está aquí hace referencia como al Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio en esos tiempos de Cristo, un imperio que estaba expandido en gran parte, tenía mucho territorio en su poder. Su capital como tal estaba en Roma y allá en Roma estaba el emperador, que era como el líder de todo el imperio y tenía el título de César. Hay muchos emperadores, nombres de emperadores muy conocidos como Tiberio César, Julio César. Entonces todas estas cosas son buenas que nosotros las tengamos claras para no entender históricamente también el contexto en el que estaban estos sucesos bíblicos. El segundo contexto es el contexto geográfico. Hay muchos textos bíblicos que tienen un material geográfico, que nos mencionan sobre viajes de algunos personajes, de los personajes principales. Hay algunos textos bíblicos también que nos mencionan ciudades, etcétera. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, ¿qué buscamos nosotros responder aquí en este contexto geográfico? Bueno, la ubicación geográfica de los hechos o personajes importantes, ya sean los viajes, traslados o recorridos que haga un personaje. Por ejemplo, aquí en esta imagen ustedes pueden ver el primer viaje de Pablo. Cuando nosotros leemos Hechos, estamos leyendo y ahí nos menciona textualmente el recorrido, que Pablo estaba en tal ciudad y viajó a tal ciudad, se quedó ahí tanto tiempo y luego viajó. El libro de Hechos es un material geográfico que nos menciona detalladamente los viajes de Pablo, por ejemplo. Y a veces uno, apenas en la mera lectura, se le complica mucho, pero uno se ayuda mucho, por ejemplo, con estos mapas. Aquí uno puede entender muy bien. Pablo estuvo aquí en Antioquía, viajó, pasó por Salamina, por Pafos, pasó por Listra, por Iconio. Aquí podemos ver Tarso, de donde él venía, Saulo de Tarso. Y así sucesivamente uno puede entender muchas cosas. Hay que tener en cuenta también, a veces uno pasa por alto, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, los climas y las condiciones ambientales. Cuando usted se pregunta por qué al pueblo de Israel, cuando estaba por Egipto, había salido de Egipto y estaban por el desierto, ¿por qué era que de día había una nube y de noche una columna de fuego? Uno se hace la pregunta, ¿será que eso tiene que ver un poco con condiciones climáticas? ¿Será por qué a veces se formaban tormentas o tempestades en el mar de Galilea, donde caminó sobre las aguas el Señor Jesucristo? Son cosas que también tienen que ver, está su tema ahí de clima ahí, los vientos calientes del mar juntándose con los vientos fríos que venían del monte Hermón. Esas son cosas que explican un poco también todo este contexto nos brinda una mayor información y nos da muchas respuestas. Entonces, eso hace parte del contexto geográfico. Del contexto religioso, como habíamos mencionado cuando intervino nuestro hermano Rafael, uno ahí busca, bueno, si estoy leyendo, vamos a tomar nuevamente el ejemplo de los evangelios, la vida de Jesús. Bueno, la dirección religiosa estaba en sí constituida por el Sanedrín, donde estaban los fariseos, donde estaban los saduceos, cuáles eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes, todo eso, la dirección religiosa, el trasfondo religioso que había o las ideologías.
Por ejemplo, este ejemplo que está aquí, que les puse, esta imagen aquí, en Hechos, no recuerdo el capítulo, pero en Hechos se relata cuando Pablo llegó a Atenas, en Grecia. ¿Qué vio él en Atenas? Que era una cultura politeísta, o sea, era una cultura que creía en muchos dioses y que al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, Jehová Elohim, Adonai, y todos los nombres que podemos encontrar, al Dios verdadero, ellos lo tenían como el Dios desconocido. Entonces, ¿qué puede ver uno aquí? Primero que todo, bueno, había una gran idolatría por los atenienses, por la gente de Atenas. ¿Qué ve uno aquí? Bueno, ve uno un trasfondo religioso, también uno puede encontrar trasfondos de ideologías también. Entonces, todas estas cosas las veía Pablo, él entendía, Pablo percibió en carne propia, presencialmente, en persona, el contexto del lugar en donde él había llegado y se dio cuenta cómo sí, el altar, por así decirlo, del Dios verdadero, simplemente era un letrerito que decía al Dios desconocido y tenían estatuas de tal dios, que de Zeus, que de Afrodita, que de Mercurio, que de Júpiter, de cuantos dioses, y el Dios verdadero no. Él veía ese contexto religioso, él veía ese contexto ahí. Entonces, todo esto también, al momento de nosotros estudiarlo, tenerlo en cuenta también. El contexto literario, bueno, este se divide en dos. De pronto, si la información que estoy pasando es muy amplia, como saben, esto está siendo grabado, pueden ver las grabaciones después, los videos y estudiarlo más detalladamente. Y por último, el contexto literario. Bueno, primero, el contexto literario se divide en lo que es clase de material y tipo de literatura. La clase de material viene siendo el tipo de información que me está brindando el texto bíblico. Por ejemplo, el material biográfico, el cual nos habla sobre la vida de algún personaje o también nos hablan de generaciones o de descendencia. Por ejemplo, el libro de Génesis. En el libro de Génesis uno puede encontrar las generaciones desde Adán hasta Abraham, hasta Noé. Ahí nos mencionan, hay una lista, nos mencionan sobre eso. También nos mencionan o nos cuentan de la vida de José, por ejemplo. Entonces, es un tipo de material que biográfico, también tomando el ejemplo de Génesis, por ejemplo, puede ser un tipo de material geográfico, porque también nos mencionan de ciertos lugares, de ciertas ciudades, por ejemplo, que Abraham era de Ur de los Caldeos y que él entonces viajó, pasó por Canaán, luego viajó a Egipto y así sucesivamente. Es un material geográfico. ¿Por qué? Porque hace énfasis en lugares o progresiones geográficas. Los materiales históricos son aquellos que presentan eventos y sucesos importantes. Los libros históricos de la Biblia, como por ejemplo los libros Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, nos cuentan, eh, bueno, son materiales que nos cuentan, sí, la vida de ciertos personajes, como por ejemplo la del rey David. También nos pueden contar, tiene material geográfico, nos hablan de lugares, pero también de sucesos históricos, de eventos muy importantes. Entonces, un material histórico. Los materiales cronológicos, aquellos que brindan información cronológica, bueno, son aquellos escritos que van acorde a una línea de tiempo. Se identifica por los datos que brinda sobre meses, sobre años, sobre fiestas y así sucesivamente. Y siempre lo hacen de manera secuencial. Por ejemplo, cuando usted lee Nehemías en el capítulo 1, el capítulo 1 y capítulo 2, incluso voy a tomarme el atrevimiento aquí de salir un momento de la presentación. Voy acá a buscar para comprobar bíblicamente un ejemplo de lo que puede ser un material cronológico, o sea, que nos brindan eh, datos exactos de cierto tiempo, de cierta época.
Vamos a esperar aquí un poco que cargue. Por ejemplo, Nehemías capítulo 2. No sé si ustedes pueden ver bien aquí. ¿Qué nos dice esta parte de aquí? Nehemías capítulo 2, versículo 1. Nos dice, sucedió en el mes de Nisán. Uno apenas leyendo estas 5, 6 primeras palabras, ya uno de aquí le sale una pregunta. ¿Cuál es ese bendito mes de Nisán? Porque yo los meses que conozco son enero, febrero, hasta diciembre. Nisán. Bueno, entonces yo investigo cuál es el mes de Nisán. En el año 20 del rey Artajerjes. Listo. Estamos viendo un rey aquí. Ah, ok. ¿Rey de qué? Saco yo enseguida las preguntas. ¿Rey de qué? ¿De qué? Si de algún país, de algún imperio. ¿Y quién era Artajerjes? Y así sucesivamente. Entonces aquí Nehemías era copero de este rey, ya poniéndoles en contexto. Aquí les estoy explicando qué estaba pasando. Nehemías era copero de este rey. Aquí que estando ya el vino delante del tomé el vino y serví al rey, listo. Aquí él era copero. Entonces aquí les estoy poniendo un ejemplo a veces hay textos bíblicos que nos brindan eh, materiales cronológicos, en este caso. Este programa que sí, esto que yo tengo aquí, sirve para estudiar la Biblia. Y por aquí yo tengo un comentario que me brinda un poco de información a una de las preguntas que yo hice. Nisan, este era el primer mes. Óigase bien, mira, precisamente aquí el hermano José Anaya nos había respondido que Nisan es el primer mes del calendario, pero calendario hebreo. O sea, que el mes de Nisan es el primer mes, pero no en enero, sino en que en marzo o en abril. Entonces, que este contexto, esto pasó más o menos en qué? En marzo o en abril de nuestro calendario, en el año 444 antes de Cristo. ¿Sí ven? Entonces, esto es un ejemplo. Voy a dejarlo aquí por si de pronto tomamos otro ejemplo más adelante. Y vamos a continuar con la presentación. Listo. Entonces, es un ejemplo de material cronológico. Otro ejemplo que se puede encontrar de material cronológico es el Evangelio de Juan, que a veces menciona que acercándose la Pascua, el Señor Jesucristo se dirigía a Jerusalén y así sucesivamente. Nos menciona una fiesta que es la Pascua. Eso también, las fiestas se dan en ciertas épocas del año siempre, ¿sí o no? Por ejemplo, Semana Santa, acá en nuestro calendario siempre se da o en marzo o en abril. Amor y amistad en nuestro calendario y acá en Colombia en septiembre, ya. Entonces, ¿qué tal que yo esté echando o relatando una anécdota y yo les esté contando a ustedes, no, más o menos como para la época de amor y amistad? Ustedes se ubican enseguida, más o menos en septiembre. Estuve yo de paseo familiar en la ciudad de Medellín. Usted está enseguida ubicándose. Ya, el contexto geográfico está en Medellín. Ok, estas cosas, y así sucesivamente. Un ejemplo aquí como que hipotético. Y también material ideológico, o sea, aquellos que usan argumentos, tesis y muchas veces también poesía. Por ejemplo, las cartas que uno encuentra en el Nuevo Testamento, Romanos, Corintios, son materiales ideológicos que ahí el apóstol Pablo usaba, por así decirlo, argumentos para él hablar de doctrina a las iglesias. El libro, por ejemplo, de Esther nos relata la historia, la biografía de la reina Esther. Es muy diferente yo leer Esther que yo leer Romanos, por ejemplo, que Romanos habla prácticamente de pura doctrina. El lenguaje es diferente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el tipo de literatura, bueno, es la manera en cómo está escrito.
Muchas veces, por ejemplo, las epístolas, las cartas paulinas están escritas en un tipo de literatura que de epístola. Génesis y otros libros también de pronto históricos están escritos de una manera narrativa o de prosa. Salmos, proverbios están escritos en un tipo de literatura de ¿qué? De poesía. Eclesiastés, poesía, y así muchos textos bíblicos. Apocalíptica o de tipología, por ejemplo, Apocalipsis. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver aquí, para ir terminando, aquí unos ejemplos de contexto histórico, así un barrido, pero por muy encima. No es que, porque en realidad si uno quiere abarcar el contexto histórico de cada texto bíblico, libro bíblico, en realidad sí abarcaríamos mucho. Pero un contexto histórico así por encima de Génesis, bueno, en los tiempos de Adán hasta Noé no habían ni imperios, no habían reyes, no habían naciones, no se registra nada de eso. Ni tampoco habían leyes regidas por alguna nación, un territorio como tal, que de cierta soberanía, ¿no? Que en los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Jacob era que los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Jefes o cabezas de una numerosa familia o de una numerosa descendencia. Por ejemplo, Jacob tuvo una familia grande, tuvo bastantes hijos, y estos hijos, pues, sus hijos. Era una familia grande, era considerado un patriarca. Esto es un contexto histórico, entonces, un poquito, más o menos aquí como lo ven ustedes, aquí en esta imagen. Una imagen que nos puede ilustrar más o menos cuando Jacob y sus hijos se estaban dirigiendo a Egipto por la escasez, y allá fue donde se encontraron con José. Entonces, más o menos ahí ese contexto de Génesis. De Éxodo, el contexto histórico de Éxodo hasta Deuteronomio, bueno, que en ese entonces el pueblo de Israel estaba sometido a la esclavitud de ¿qué? De los egipcios. Esto es un contexto histórico. ¿Qué otras cosas podemos saber? Hombre, que el imperio o los egipcios eran politeístas, ellos tenían varios dioses, Amón, Ra y muchos dioses más que ahorita se me olvidaron. Y contaban con un rey que en este caso era llamado Faraón, el cual el Faraón, bueno, no, si no estoy mal de ciencias sociales, Faraón también, aparte de ser como un rey, también era considerado como un dios, el cual también hacían referencia y todo eso. Luego, cuando eso, en la primera parte de Éxodo, este podría ser el contexto, que entonces el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado y bueno, la estaba pasando mal. La segunda parte de Éxodo hasta Deuteronomio, bueno, vemos que el pueblo fue liberado, salió, de por sí la palabra Éxodo significa eso, que salió de su esclavitud, salieron de Egipto en masa el Éxodo. Entonces, luego de ser liberado, el pueblo estuvo por el desierto. Entonces, ahí el pueblo recibió leyes, pero por parte de Dios, no leyes regidas por, por hombres, sino por parte de Dios, y que esto debían vivir conforme a ella, tenían un líder que era Moisés, y así sucesivamente. Esto es un contexto histórico así por encimita apenas, ejemplos. Vamos a continuar. De los libros históricos, bueno, aquí podemos ver una división que de pronto por si no sabían ustedes, desde Josué hasta Ruth están los periodos de los jueces. Ahorita vamos a ver quiénes eran los jueces. Desde el periodo de primera de Samuel hasta segunda de Crónicas, todos estos libros hablan de reyes. Se considera el periodo de los reyes. Y Esdras y Esther del periodo de exilio. Esto en cuanto a los libros históricos. También hay libros proféticos que van acordes a estas épocas. Uno tiene que identificar si, por ejemplo, el libro de Daniel fue escrito en el periodo de exilio. Sabemos que Daniel fue exiliado a Babilonia. Se lo llevaron para allá, para Babilonia. Entonces, el libro de Daniel fue escrito en este periodo de exilio, por ejemplo. Entonces, esto es un contexto histórico que nos ayuda a ubicarnos. Ya cuando nosotros vayamos a leer Josué o vayamos a leer, por ejemplo, Esdras,
Ya nosotros sabemos que qué estaba pasando en ese entonces cuando leíamos Esdras, que el pueblo estaba exiliado y estaba regresando de ese exilio. Estaban regresando de Babilonia a Israel nuevamente. Entonces, ese contexto es necesario tenerlo claro. Nehemías, lo que habíamos leído. Nehemías estaba de copero del rey Altajerjes, pero ese rey ni siquiera estaba en Israel. Ese rey estaba, si no estoy mal, en Babilonia. Si no estoy mal, ahorita no recuerdo muy bien, pero si no estoy mal, creo que en Babilonia. Entonces Nehemías pidió permiso a ese rey para volver a Israel, para reconstruir los muros y todo eso. Todo eso hace parte del contexto histórico. Los jueces, ¿quiénes eran los jueces? Los jueces eran una especie de libertadores. Cuando el pueblo caía en pecado, y por causa de ese pecado, Dios permitía que fuesen vencidos por sus enemigos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Los jueces, ¿en dónde aparecieron los jueces? Justo después que Moisés, bueno, murió Moisés y quedó Josué, hasta Samuel, en ese tiempo, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, pero esa tierra ya estaba habitada por los cananeos. Entonces ellos tenían que, por así decirlo, luchar para ganar esa tierra, o sea, para poder posesionarse ahí. Entonces el pueblo de Israel tenía enemigos. El Señor los protegía, Dios Todopoderoso los protegía, pero cuando este pueblo caía en pecado, Dios permitía que fuesen vencidos por esos enemigos. Pero aún así Dios en su misericordia levantaba un libertador, que en este caso era un juez. ¿Listo? Entonces fue levantado para darle victoria en la batalla. Los más famosos, Gedeón y Sansón, por ejemplo. Sansón fue un juez. Después del periodo de reyes, ya después de un tiempo los israelitas, ellos estaban cansados de que simplemente los líderes sobresalientes de jueces. Ellos decían, hombre, queremos un rey así como las demás naciones tienen un rey. Bueno, Dios les dio un rey. El primero de ellos fue Saúl. Y ahí empezó ese periodo de reyes. El rey Saúl, luego el rey David, Salomón, Roboán, creo que fue el siguiente, y así sucesivamente. Y luego el periodo de exilio, que por causa del pecado del pueblo hubo imperios extranjeros que castigaron al pueblo de Israel, llevándoselos exiliados o esclavizados y destruyeron la nación. Entonces, estos contextos es necesario tenerlos en claro. Aquí, como ustedes saben, esto es por encima. Pueden ver la grabación las veces que ustedes quieran y pueden complementar ustedes haciendo consultas ustedes mismos. Y del contexto histórico, bueno, ya habíamos mencionado, así que bueno, voy a pasarlo ya por encima del Imperio Romano, lo que nos había mencionado el hermano Rafael, listo. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de contexto geográfico y con eso terminamos por hoy. Y luego, más adelante, el otro sábado terminamos con los demás contextos que nos quedaron pendientes, ejemplos, y continuamos con el tema. Por ejemplo, contexto geográfico. Aquí, si de pronto usted no sabía en qué parte del mundo está Israel. Bueno, Israel, más o menos, no sé si ustedes alcanzan a ver este círculo blanco. Israel está ubicado aquí, más o menos limita con el nororiente de África. Este es el continente africano, para los que de pronto están olvidadizos de geografía y de ciencias sociales. Este es el continente africano, más o menos por aquí está Egipto, y Egipto estaba bastante cerca de Israel. Esto es Asia, esto acá es Europa, entonces aquí estaba Israel. En el globo terráqueo, más o menos aquí. Listo. De los viajes que hizo Abraham, bueno, aquí hay un mapita que nos puede ayudar. En la Biblia, creo que es en Génesis 11, no estoy seguro, que es donde empieza a hablar de Abraham. Entonces aquí podemos ver un mapa que nos ayuda a entender los viajes que hizo Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos. La tierra prometida era este pedazo aquí, donde dice Canaán, era este pedazo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela e irás a la tierra que yo te mostraré. Entonces, él, obediente a Dios, él salió de Ur y él hizo todo este viaje, pasó por Canaán, pasó también
a Egipto, él estuvo en Egipto. Este mismo viaje también lo hizo José. José, él estaba aquí, viviendo aquí con sus hermanos, pero cuando sus hermanos lo vendieron, él hizo este viaje, se lo llevaron a Egipto. Entonces, aquí podemos nosotros ver más o menos. Irak, actualmente Ur, aquí donde vivía Abraham primero, es en la actualidad Irak, el país de Irak. Esto, bueno, aquí se me olvidó poner el título. Este viene siendo el viaje que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Fíjese bien, este es el Mar Rojo, lo que está aquí en negrito, es el Mar Rojo. Y mire las flechitas. Ellos iban, y aquí en este momento ellos tenían que pasar por un pequeño cauce, como por un bracito del Mar Rojo. Y ahí fue donde Dios dividió las aguas. Ahí. Ellos hicieron todo ese recorrido, llegaron al monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, hicieron todo ese recorrido hasta llegar acá. Ellos en todo este recorrido, 40 años, todo este recorrido. Obviamente ellos paraban en ciertos lugares y duraban bastante tiempo ahí y después se trasladaban y así sucesivamente. Entonces, este es el viaje. Bíblicamente, usted cuando lee Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, usted puede notar de pronto los lugares que ellos viajaron. Bueno, este mapa les resume eso. Y este complementa un poquito más. En la primera mitad del Éxodo, el primer viaje que hicieron, o sea, la etapa 1 de ese viaje que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto fue por aquí, pasaron el Mar Rojo y llegaron al monte Sinaí. Desde la segunda mitad del Éxodo y Levítico, ellos se quedaron ahí, no se movieron. La tercera etapa, después ellos salieron del monte Sinaí y llegaron hasta el monte Moab. Esos sucesos son los que pasan en el libro de Números. Ahí se puede ver. Y en el de Deuteronomio, ellos se quedan ahí en Moab, ya justo para entrar acá. Si ustedes ven aquí Canaán, bueno, esa es la tierra prometida. Ya estaban justo a entrar ahí. Siguiendo con ejemplos del contexto geográfico, cuando ya Josué junto con el pueblo entraron, entonces ellos tenían que dividir la tierra de Israel en las 12 tribus. Bueno, aquí fueron distribuidas así. Aquí en esta parte fue la tribu de Simeón, Judá, la de Efraín, Rubén, Manasés y así sucesivamente. En sus Biblias, para los que de pronto tengan una Biblia en mano, en las Biblias normalmente vienen muchos mapas. Revise, si usted tiene una Biblia ahorita en la mano, revise ahí los mapas que salen. A veces pueden encontrar mapas como estos. Normalmente este mapa aparece en las Biblias, la distribución de los 12 tribus de Israel. En los periodos de los reyes, cuando estaba el rey David, el rey Saúl, David y Salomón, Israel era uno solo, el reino de Israel. Pero luego ese reino se dividió, eso por ahí, por el libro de Reyes. Ese reino se dividió en dos: el reino del sur, el reino de Judá; el reino del norte, el reino de Israel. Cuando ya estaba en el periodo de exilio, ¿qué pasó? Que el reino del sur, el de Judá, fue dominado y exiliado por el imperio de Babilonia. Ellos fueron llevados a Babilonia. Y el del norte, acá, el reino de Israel, fueron llevados a Asiria. ¿Cuáles fueron los únicos que pudieron regresar de Babilonia a Jerusalén? Los de acá, los del sur, los de Judá. O sea, los que fueron a Babilonia fueron los que regresaron. Y eso hay una promesa bíblica, eso hay un texto bíblico que está en Jeremías, creo que 29, algo así, está la profecía. El profeta Jeremías, antes de que pasara esto, el Dios le dio la palabra, él le dijo que 70 años iba a durar el pueblo en Babilonia, aquí parafraseando, y se cumplió tal cual, que a los 70 años iban a regresar y así se cumplió. Esta gente que se fue de aquí, de Israel para Siria, no volvió. ¿De dónde viene la palabra judíos? De Judá. O sea, la gente de Judá, más o menos como el gentilicio, eran judíos. Y de ahí viene la palabra judíos. Esto es contexto histórico, esto es contexto geográfico, todo mezclado.
Ya ustedes ahí van teniendo un poco más de ideas, se les va abriendo más la mente de todo, en fin. En los tiempos de Jesús, cómo estaba Israel? Bueno, estaba dividido en varias provincias. En este caso, por ejemplo, había más, pero aquí voy a mostrarle tres, por ejemplo, Judea, la provincia de Samaria, la de Galilea. El mar de Galilea es este que está aquí chiquitico. Aquí fue donde él caminó sobre las aguas, aquí. ¿En dónde nació él? En Belén. Belén pertenecía ¿qué? A Judea, acá al sur de Israel. Ahí fue donde él nació. ¿En dónde se crió? En Nazaret. Acá, ¿en dónde? En una pequeña ciudad que pertenecía a ¿qué? A Galilea. Ahí se crió el Señor Jesucristo. Entonces, todo esto nos ayuda a entender los viajes que hacía el Señor Jesucristo. Uno tiene que, mejor dicho, coger un mapita y rayar ahí con un lápiz. Viajó de aquí, viajó para acá. Jericó más o menos también estaba en Judea, más o menos por aquí donde yo tengo el cursor, la flechita, no sé si la pueden ver, más o menos como por ahí quedaba Jericó, si no estoy mal, si no me equivoco. ¿En dónde fue crucificado? En Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Aquí, cerca de Belén, ahí fue crucificado él. Listo. Entonces, voy a dejar de presentar. Ok, aquí nuestra hermana Tania nos estaba dando el dato en Jeremías 25, es donde está la promesa de los 70 años. Vamos a buscar Jeremías. Nuevamente voy a compartir la pantalla para que nos demos cuenta cómo la palabra, las promesas de Dios o las profecías que Dios da se cumplen siempre. Jeremías 25, ¿verdad? 25. Los 70 años de desolación, muy bien. Aquí en este texto bíblico está. El versículo 9, ¿qué nos dice el versículo 9? Y he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Mire bien lo que aquí se estaba dando esa profecía. Todavía no había sucedido, pero se estaba dando esa profecía de que el reino, y mire lo específico que fue el Señor al momento de darle esta profecía a Jeremías. Le dijo quién iba a ser el rey. Le dijo quién iba a ser el reino. Y todo así pasó. 70 años duró. Y aquí fue donde se llevaron al joven Daniel. Entonces, vemos aquí la importancia, ¿sí o no?, de siempre buscar los contextos. Entonces, alguien que me recuerde cuáles son los 4 contextos que debemos siempre tener en cuenta para estudiar la Biblia. Eliana, o por lo menos dime de los que recuerdas. Si los apuntaste, puedes decirme cuáles son los 4. Contexto histórico. No te escuchamos bien, se escucha un poquito bajito. Contexto histórico. ¿Sí? Contexto geográfico. ¿Sí? Contexto religioso. Y Literario. literario, muy bien. Entonces, bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar por hoy. Para el otro sábado continuaremos con lo que nos hace falta y continuaremos con el tema. De antemano les animo a que tomemos el ejercicio, hagamos el ejercicio de estudiar la palabra, así tal cual como lo hemos venido aprendiendo en estos sábados. Estudiarla juiciosamente, sacar el tiempo
y sobre todo amar el estudio de la palabra, que lo hagamos con amor. Entonces, no siendo más, le doy el tiempo a nuestro hermano Edward para que así vaya concluyendo la reunión de hoy. Y a las personas que están viendo este video, bueno, animarles también a que puedan observar los videos anteriores, la parte 1 y la parte 2, si no la han visto, y puedan también estudiar y aprender más de la palabra. Entonces, hermano Eduardo, el tiempo es suyo. No sé si se encuentra aquí. Amén, amén. Hombre, claro.